Hoy la decisión que has tomado empieza a dejar sin aire a quien creyó que podía probar tu paciencia sin consecuencias, y lo notas en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, como miradas que esquivan las tuyas o silencios incómodos. No es imaginación, porque llevas tiempo acumulando señales muy concretas, conversaciones a medias, promesas aplazadas y ese tono condescendiente que te hacía apretar los dientes mientras fingías calma. Has aguantado más de lo que nadie reconoce en voz alta, y ahora que cambias la postura, la otra parte siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Sé que has sentido esa mezcla de rabia contenida y dignidad firme, cuando alguien te empuja al límite, como cuando en una reunión interrumpen tu idea y decides callar por evitar conflicto, pero por dentro sabes que mereces respeto. También recuerdo esas noches en las que repasas mentalmente lo que dijiste, preguntándote si exageraste o si deberías haber sido más claro, mientras el reloj avanza y el descanso no llega del todo. Lo que está ocurriendo ahora tiene raíces profundas, en todos esos momentos acumulados a lo largo del tiempo, y por eso tu determinación pesa mucho más de lo que imaginas en realidad. Si hoy sientes que ya no toleras ni una prueba más, y quieres que el respeto se multiplique en tu vida desde este instante, deja en comentarios, ¿me respetas o te apartas ahora mismo? Dale like y quédate, porque lo que viene rompe esquemas. Sobre la mesa se hace notar la carta de la llama inquebrantable, y su presencia es tan directa que cambia el ambiente, porque habla de alguien que deja de tolerar pruebas innecesarias y decide marcar un límite real. Cuando esta carta se muestra así de firme, describe un punto exacto en el que la paciencia se transforma en acción, no en gritos ni reproches, sino en decisiones prácticas que alteran el equilibrio. Aquí no hay dramatismo vacío, sino coherencia interna clara, y eso es justamente lo que desconcierta a quien pensaba que siempre volverías al mismo lugar de antes. Hay algo más que todavía no encaja del todo, una pieza que explica por qué intentaron tensar tanto la cuerda contigo, y esa parte aún no la has visto completa, aunque tu intuición ya roza la verdad. En los próximos momentos de esta lectura, voy a desvelar el motivo real detrás de esa provocación constante, porque no fue casual ni impulsiva, tuvo intención, y lo importante ahora es que comprendas que tu cambio de actitud no es brusco, es el resultado de una comprensión silenciosa que lleva tiempo gestándose. Hace unos años, cuando trabajaba en una oficina pequeña, llevando la contabilidad y organizando facturas que nadie quería revisar, hubo un compañero que constantemente cuestionaba mi manera de hacer las cosas, incluso cuando los números cuadraban perfectamente. Recuerdo llegar a casa, preparar la cena para mi familia con una sonrisa automática, y por dentro sentir que me estaban midiendo para ver hasta dónde podía soportar, hasta que un día entregué un informe impecable, y pedí que cualquier crítica fuese por escrito. A partir de ese momento cambió el tono, dejó de bromear con superioridad y empezó a hablarme con respeto, porque entendió que no iba a seguir aceptando ese trato disfrazado de exigencia profesional. Lo que viví entonces me enseñó que cuando alguien insiste en probarte, muchas veces busca confirmar que puede seguir haciéndolo sin respuesta, y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo contigo. Tus guías espirituales me muestran que la tensión no empezó ayer, sino que viene de un patrón repetido, donde se esperaba que cedieras por cansancio o por mantener la paz. Sin embargo, tu vibración ahora es distinta, mucho más estable, menos reactiva, y esa estabilidad desconcierta mucho más que cualquier discusión impulsiva que hayas tenido antes. Si decides que nadie vuelve a jugar con tu tiempo ni con tu dignidad, y quieres que esta energía firme crezca cada día, comenta, mi límite no se negocia jamás, suscríbete ahora y continúa, porque lo que está por venir sacude conciencias. Hay otra carta que se manifiesta con fuerza, el juicio del fuego sereno, y no trae caos, trae claridad, porque habla de una evaluación silenciosa, donde decides que continúa y que no en tu vida. Esta carta no aparece cuando alguien duda de sí, aparece cuando ya ha reflexionado lo suficiente, y sabe que su próxima palabra tendrá peso real en su entorno. Si te preguntas por qué de repente ciertas personas parecen tensas o demasiado amables, aquí está la explicación clara, porque perciben que el margen de error se ha reducido. No quiero que pierdas detalle de lo que viene ahora, porque hay un matiz importante que cambia la lectura por completo, y tiene que ver con una intención oculta detrás de esas pruebas repetidas. No se trataba solo de medir tu paciencia, también estaban evaluando cuánto estabas dispuesto a ceder en algo concreto, que afecta a tu estabilidad personal o profesional, y esa información todavía no la tienes completa,
pero está a punto de revelarse de una manera muy clara. Mientras tanto, piensa en esas veces recientes en las que alguien cambió de tema, justo cuando ibas a pedir explicaciones, o cuando prometieron hablar más adelante y ese momento nunca llegó, porque ahí se esconde una estrategia sutil. Has notado también cómo ciertas decisiones se tomaban sin contar contigo, como si asumieran que aceptarías sin cuestionar, y eso no fue casualidad, fue una prueba más, pero tu decisión actual corta ese ciclo, y aunque todavía no veas la reacción total, ya está empezando a sentirse. Los ángeles que te acompañan insisten en algo muy concreto: no retrocedas por culpa ni por miedo a incomodar, porque lo que estás defendiendo no es orgullo, es equilibrio. En tu interior hay una voz que lleva semanas diciendo que basta, aunque intentaras suavizarla pensando que quizá estabas exagerando, pero esa voz interior no busca conflicto, busca coherencia, y cuando la escuchas, todo empieza a ordenarse aunque al principio incomode. En breve voy a mostrarte qué efecto real tendrá tu postura, en esa persona que te puso a prueba, y te adelanto que la reacción será más intensa de lo que imaginas, porque no contaban con este giro. Hay un detalle concreto, relacionado con una conversación pendiente o una decisión formal, que marcará el antes y el después definitivo, porque lo que está en juego no es solo respeto, también es poder, y en cuanto entiendas cómo se redistribuye, nada volverá a ser igual. Aries, lo que estás viviendo ahora mismo no es una escena dramática aislada, es una acumulación de gestos pequeños que han ido tensando el ambiente, hasta el punto en que tu silencio ya no funciona como antes. En los últimos días has notado cambios concretos, mensajes más breves, respuestas tardías, una actitud que oscila entre la frialdad y una amabilidad forzada que no termina de encajar. Esa incomodidad que aparece cuando entras en una habitación y alguien baja la voz, no es casualidad, sino la reacción directa a tu nueva postura firme y decidida. Te observo gestionando todo esto con una madurez que quizá nadie reconoce en público, pero que se nota en cómo eliges cuándo hablar y cuándo guardar información hasta el momento adecuado. Has dejado de justificarte en exceso, ya no envías mensajes largos intentando explicar cada decisión, y eso cambia la dinámica más de lo que imaginas. Aunque por dentro haya dudas, por fuera mantienes una serenidad estratégica que desconcierta profundamente a quien esperaba una reacción impulsiva. Hay un detalle cotidiano que confirma que estás haciendo lo correcto, como esa sensación de alivio al decir no sin añadir excusas interminables, o esa claridad repentina al ordenar tus prioridades en una libreta. Puede que incluso hayas revisado tus cuentas, tus horarios o tus planes futuros con más precisión, porque sabes que la estabilidad no depende solo de emociones, también de decisiones prácticas. Esa gestión inteligente de tus recursos, ya sean económicos o emocionales, es sin duda una de tus mayores fortalezas, en este momento tan importante de tu vida. Hay algo muy humano en aguantar hasta el límite y luego cambiar de golpe. Quiero saber si también has vivido ese instante en que decides no tragar más, y todo se mueve alrededor. ¿Recuerdas cuándo te pasó? Algo se enciende de forma inesperada, cuando se revela la carta del guardián del umbral ardiente, y su presencia es distinta a todo lo anterior, porque no habla de defensa, habla de control consciente del acceso a tu vida. Esta carta señala que ya no permites que cualquiera entre y opine sobre tus procesos, y esa puerta que antes estaba entreabierta ahora tiene criterio, mientras la vibración que transmite es firme, casi solemne, como si te recordara que cada límite bien puesto redefine tu posición ante los demás. Hay una persona concreta que siente este cambio con especial intensidad, alguien que solía tener influencia sobre tus decisiones o sobre tu estado de ánimo, y que ahora percibe que su margen se estrecha. Puede ser alguien del entorno laboral que acostumbraba a delegarte responsabilidades sin reconocimiento, o alguien cercano que jugaba con tus tiempos sin considerar tus necesidades reales, y su comportamiento reciente muestra señales claras. Intenta recuperar terreno con comentarios ambiguos o promesas repentinas que antes no aparecían. Tu intuición ya detectó que esas muestras de interés no nacen de un cambio profundo, sino del miedo a perder el control que creían tener sobre ti, y esa percepción es completamente acertada. No estás exagerando cuando sientes que algo se mueve detrás de las palabras, porque hay una intención de mantener la antigua dinámica bajo una apariencia más amable. Tus guías espirituales insisten en que no confundas suavidad con transformación real, porque aún no han asumido del todo la nueva firmeza que has desarrollado ahora. A veces uno calla por no complicar el ambiente y un día se levanta diferente, con una claridad que asusta a los demás,
Dime si te ha ocurrido sentir ese cambio interno tan radical. ¿Te ha pasado recientemente? Se manifiesta ahora la carta de la balanza de las verdades veladas, y su energía es intensa, casi cortante, porque señala que hay información retenida que pronto saldrá a la superficie. Esta carta no llega para crear caos, llega para equilibrar lo que estaba inclinado a favor de una sola parte, y eso implica revelaciones incómodas, y cuando su presencia se siente así de clara, indica que una conversación pendiente ya no podrá posponerse mucho más. Es posible que en breve recibas una explicación que suene convincente, incluso acompañada de disculpas o de una aparente autocrítica, pero hay matices que no debes ignorar. Observa si las acciones cambian en coherencia con las palabras, porque ahí está la verdadera medida de cualquier intención, y has aprendido a leer entre líneas, y ahora esa habilidad será clave, para no retroceder hacia un patrón que ya sabes que no te beneficia. Hay algo que todavía no te he dicho, y que empieza a tomar forma con fuerza, porque esa persona que te probó no solo buscaba comprobar tu resistencia, también estaba evaluando su propia posición frente a ti. Sentían que tu crecimiento personal, tu claridad reciente y tu capacidad de decisión, podían desplazarles de un lugar cómodo que habían ocupado durante mucho tiempo, y esa incomodidad explica muchos de los movimientos sutiles que parecían confusos, pero que ahora encajan con una lógica distinta. No es casual que en estos días hayas recordado situaciones antiguas, donde cediste por evitar tensión, porque tu memoria emocional está reorganizando los hechos con una perspectiva más madura. Te das cuenta de que no era falta de carácter, era una elección consciente de priorizar la paz, aunque a veces sacrificabas tu propia voz, pero ahora la paz que buscas es diferente, no depende de callar, depende de que se respete tu espacio sin negociaciones injustas. Los ángeles que te acompañan muestran señales muy concretas, como coincidencias en conversaciones donde otras personas hablan de límites saludables, o frases que escuchas al pasar y que parecen dirigidas a ti. No se trata de casualidades vacías, se trata de confirmaciones que refuerzan tu convicción interna, de que estás actuando desde la coherencia, y cada vez que dudas, aparece un pequeño recordatorio externo, que te devuelve al centro y te anima a mantener la postura. Sin embargo, la presión narrativa aumenta, porque la reacción de la otra parte aún no ha alcanzado su punto máximo, y lo que viene puede sorprenderte por su intensidad. Habrá un intento más claro de medir hasta dónde llega tu determinación, quizá a través de una petición urgente, o de una propuesta que parece beneficiosa pero encierra condiciones implícitas, y en ese momento se pondrá a prueba no tu paciencia, sino tu consistencia con lo que ya decidiste. Siento con claridad que estás preparado para ese escenario, aunque ahora mismo no tengas todos los datos sobre la mesa, porque tu seguridad ya no depende de la aprobación ajena. Has empezado a valorar tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía de una manera más consciente, y eso cambia radicalmente el juego, porque lo que parecía una simple reacción a una provocación, se está convirtiendo en una redefinición profunda de tu posición en esa relación. Y aún falta el giro más importante, porque cuando esa conversación pendiente finalmente ocurra, no solo se revelarán intenciones ocultas, también quedará expuesta la verdadera dependencia que esa persona tenía hacia tu constancia. En cuanto escuches ciertas palabras, comprenderás que tu decisión no solo les dejó sin respiración por orgullo herido, sino por miedo real a perder algo que daban por garantizado. Lo que suceda después no será una repetición del pasado, sino el inicio de un equilibrio completamente nuevo, que todavía no has terminado de imaginar en tu mente. Aries. La verdad que estaba latente ya no puede sostenerse en silencio, y lo que voy a decir, reordena completamente lo que creías entender sobre esa persona que te puso a prueba durante tanto tiempo. No se trataba solo de carácter fuerte o de diferencias de opinión, se trataba de una inseguridad profunda frente a tu crecimiento reciente, que les hacía sentir desplazados. Tu decisión firme no solo marcó un límite claro, sino que activó el miedo real a perder influencia, estabilidad o incluso alguna ventaja que había normalizado antes. Ahora todo encaja con una claridad casi incómoda, como esas veces en que notabas una crítica disfrazada de consejo, o una broma que buscaba rebajar tus logros delante de otros. No era casual ni espontáneo, era una forma sutil de mantenerte en una posición más pequeña, para no tener que confrontar su propia sensación de inferioridad, y al cambiar tu postura, rompiste ese equilibrio silencioso, y eso explica por qué la reacción fue tan intensa y descolocada. Hay momentos en que eliges tu paz aunque otros se incomoden y eso transforma todo,
Me interesa saber si estás en esa etapa donde priorizas tu dignidad, por encima de quedar bien. ¿Te reconoces ahí? La carta que se impone con una fuerza que atraviesa la lectura es el espejo del orgullo herido, y su energía es directa, sin adornos, mostrando una imagen clara de alguien que no soporta verse cuestionado. Esta carta no habla de maldad, habla de fragilidad encubierta bajo una actitud dominante, y eso cambia por completo la narrativa que habías construido, porque lo que parecía seguridad en la otra persona era, en realidad, miedo a no estar a tu altura cuando decides brillar sin pedir permiso. Este descubrimiento provoca un impacto emocional inmediato en tu vida, porque te obliga a reinterpretar escenas recientes, donde sentías tensión sin saber exactamente por qué sucedía eso de esa misma forma. ¿Recuerdas ahora cómo cambiaban de tono cuando hablabas de nuevos proyectos, o cómo desviaban la conversación cuando expresabas metas más ambiciosas que antes no te atrevías a mencionar? Lo que parecía desinterés en realidad era una defensa automática, una manera de proteger su propio ego, frente a tu avance constante y decidido en la situación. Hay un giro inesperado que amplía todavía más el panorama, porque esa persona no solo reaccionó por inseguridad, también había una intención concreta detrás de sus pruebas repetidas. Estaban valorando si podían seguir contando contigo bajo las mismas condiciones, sin ajustar responsabilidades ni reconocer tu verdadero peso, en la relación o en el entorno compartido. Tu decisión altera ese cálculo, porque demuestra que ya no estás dispuesto a sostener dinámicas desiguales, solo por mantener una estabilidad aparente que no te beneficia. Se siente con intensidad la presencia de la torre de la conciencia despierta, y aunque su nombre suene fuerte, no trae destrucción ciega, trae revelación estructural que obliga a reconstruir con bases más justas. Esta carta aparece cuando una estructura sostenida por costumbre empieza a resquebrajarse ante una verdad innegable, y eso es exactamente lo que ocurre ahora, aunque no se cae la relación o el vínculo por completo, pero sí se derrumba la forma antigua en que funcionaba. Este movimiento tiene impacto en otras relaciones cercanas, porque cuando cambias tu posición frente a alguien dominante, el entorno observa y reajusta sus propias actitudes contigo. Puede que una amistad se acerque con más respeto, o que un familiar deje de opinar con la misma ligereza que antes, porque perciben tu nueva coherencia. Incluso en el ámbito profesional, se empieza a notar que tu palabra pesa más, y que tus decisiones generan un efecto diferente en la dinámica grupal habitual. Sin embargo, no todo está resuelto todavía, porque la persona implicada puede intentar un último movimiento para recuperar terreno, y aquí es donde se define el desenlace real. Puede aparecer una propuesta aparentemente generosa, una oferta de colaboración o un gesto de reconciliación, que busca suavizar lo ocurrido sin abordar el fondo del asunto, y ese momento será clave, porque pondrá a prueba si mantienes la claridad adquirida, o si vuelves a ceder ante la comodidad de lo conocido. Tus guías espirituales muestran que estás preparado para responder desde la serenidad, no desde la revancha, y eso cambia por completo la energía del intercambio, porque no necesitas demostrar nada con gritos o reproches, basta con mantener coherencia entre lo que dices y lo que haces para que el mensaje quede claro. Esa firmeza tranquila tiene más poder que cualquier confrontación directa, y es precisamente lo que descoloca a quien esperaba una reacción más explosiva y emocional de tu parte. Hay algo profundamente transformador en este proceso, porque no solo estás redefiniendo una relación concreta, estás revisando tu propio patrón de tolerancia frente a situaciones injustas, y empiezas a notar que ya no justificas comportamientos ajenos con la misma facilidad, ni te culpas automáticamente cuando surge tensión en un vínculo importante. Este cambio interno es el verdadero giro, porque a partir de ahora tus decisiones se basarán en respeto mutuo, no en miedo a perder conexión o aceptación social. Hay detalles simples que dicen mucho de una persona. Dime si eres de los que responden mensajes al momento, o dejas pasar horas para pensar mejor. ¿Cómo sueles actuar en eso? Siento que en los próximos encuentros, habrá una conversación que marcará un antes y un después definitivo, y no será necesariamente dramática, pero sí clara y estructurada. Escucharás frases que revelan dependencia emocional, o necesidad de tu apoyo más de lo que imaginabas, y eso reconfigurará tu percepción por completo, porque comprenderás que tu decisión dejó sin respiración no por sorpresa momentánea, sino porque tocó un punto vulnerable que habían intentado ocultar. La tensión sigue presente porque todavía no has pronunciado la última palabra en este proceso,
y eso mantiene el tablero abierto a una resolución más profunda, ya que no se trata de ganar o perder, se trata de establecer un nuevo equilibrio, donde tu valor no sea negociable ni puesto a prueba constantemente. Lo que viene ahora no es una batalla, sino una reubicación de roles que, si se gestiona con claridad, puede transformar radicalmente tu entorno personal y profesional. Hay una última capa que se va a revelar, y que conecta directamente con tu futuro cercano, porque esta experiencia está abriendo una puerta que no habías considerado antes. Al afirmar tu posición, empiezas a atraer dinámicas más sanas y oportunidades, donde tu liderazgo natural es reconocido sin necesidad de demostrarlo constantemente a los demás. Lo que parecía un conflicto incómodo, se convierte en el impulso que redefine tu lugar en el mundo, y lo mejor de todo, es que aún no has visto hasta dónde puede llegar esta transformación. Aries, ahora comienza a notarse algo muy distinto en el ambiente, porque después de la revelación y del reajuste de poder, la energía que te rodea se siente más ligera y estable. La persona que intentó probarte ya no se mueve con la misma seguridad, mide sus palabras, calcula sus gestos y observa tu reacción antes de avanzar, y esa diferencia no es sutil, es evidente en conversaciones donde antes interrumpían y ahora escuchan, donde antes imponían y ahora preguntan. En los próximos días vivirás escenas muy concretas que te harán sonreír por dentro, como recibir un mensaje más respetuoso, una propuesta planteada en términos más justos, o incluso una disculpa que no esperabas tan pronto. No será una rendición dramática, será un ajuste progresivo donde la otra parte comprende que tu firmeza no es negociable, y esa comprensión cambia la dinámica, porque deja claro que ya no aceptas menos de lo que sabes que mereces. Si tuvieras que elegir entre una conversación honesta aunque incomode, o un silencio cómodo que evita tensión, ¿con cuál te quedas normalmente? Me interesa saber cómo decides en esos casos. La carta que ilumina este nuevo escenario es el sol de la voluntad reconocida, y su presencia es cálida pero poderosa, como una confirmación clara de que tu determinación ha dado frutos reales. Esta carta no habla de suerte pasajera, habla de reconocimiento ganado a través de coherencia y paciencia estratégica, y cuando se muestra con esta intensidad, indica que el respeto que exigiste empieza a consolidarse en hechos visibles. Empiezas a notar que tu manera de hablar cambia ligeramente, ya no explicas de más, no rellenas silencios incómodos con justificaciones innecesarias y mantienes contacto visual sin bajar la mirada. Esa transformación interna se traduce en una postura corporal más segura, en decisiones más rápidas y en una calma que antes parecía difícil de sostener, y lo interesante es que no has perdido sensibilidad, simplemente has añadido firmeza a tu carácter natural. También se produce un movimiento en tu entorno más amplio, porque otras personas observan cómo gestionaste la situación y comienzan a tratarte desde un lugar distinto. Puede que alguien que antes dudaba de tu capacidad ahora te consulte con más frecuencia, o que una oportunidad profesional se abra gracias a la imagen de estabilidad que proyectas. Este efecto dominó no es casual, sino el resultado de haber sostenido tu decisión, sin retroceder cuando la presión externa aumentó de manera considerable y constante. Hay personas que necesitan cerrar el día hablando, y otras que necesitan silencio total. ¿Qué te funciona mejor cuando llegas a casa con la cabeza llena de cosas? Te leo con ganas. Siento con claridad la aparición de la estrella del equilibrio recuperado, y su energía es suave pero firme, recordándote que el verdadero triunfo no es vencer a alguien, sino recuperar tu centro. Esta carta trae una sensación de alivio profundo, como cuando después de semanas tensas, por fin duermes tranquilo sin repasar conversaciones en la mente, porque indica que el conflicto cumplió su función, ya que te obligó a redefinir tus límites y tu valor personal. Ahora bien, quiero que tengas presente una acción muy concreta que puedes aplicar en los próximos días, para consolidar este cambio sin generar confrontaciones innecesarias o tensiones. Cuando surja una nueva propuesta o petición, tómate unos segundos antes de responder, respira, revisa si realmente encaja con tus prioridades y responde con claridad breve y directa. Ese pequeño gesto refuerza tu posición, y demuestra que cada decisión pasa por tu criterio consciente, no por presión externa o influencias que antes te afectaban. Vas a notar que la persona que te probó empieza a adaptarse, quizá con cierta torpeza al principio, porque no está acostumbrada a esta nueva versión tuya. Puede haber momentos de incomodidad, silencios largos o intentos de recuperar complicidad antigua, pero ya no te afectarán del mismo modo,
porque tu serenidad actúa como un espejo que refleja su propio comportamiento, y eso les obliga a revisar actitudes que antes no cuestionaban. Los ángeles que te acompañan muestran imágenes muy claras de conversaciones más equilibradas, de acuerdos donde ambas partes ceden de manera justa, y de decisiones compartidas con mayor transparencia. Incluso en el ámbito emocional, si hablamos de pareja o vínculo cercano, se abre la posibilidad de construir desde una base más honesta, y la clave está en que ahora partes desde la igualdad, no desde la necesidad de evitar conflicto a cualquier precio. Hay una escena futura que quiero que imagines con detalle, porque es altamente probable que la vivas, y marcará la confirmación definitiva de este proceso transformador. Estás en una conversación donde expresas una opinión firme, sin elevar la voz ni buscar aprobación, y la otra persona asiente sin discutir ni minimizar tu punto de vista. Ese instante, aparentemente sencillo, será la prueba tangible de que tu decisión realmente dejó sin respiración a quien intentó medir tu resistencia y voluntad firme. Además, este reajuste no solo afecta a esa relación específica, también fortalece tu relación contigo, porque empiezas a confiar más en tu voz interior, y ya no necesitas tantas señales externas para validar lo que sabes, porque tu intuición ha demostrado ser acertada en momentos clave. Esa confianza renovada se convierte en un pilar que sostendrá decisiones futuras, tanto en lo personal como en lo profesional, fortaleciendo tu camino hacia adelante. En el plano práctico, es un momento excelente para revisar proyectos que habías pospuesto por falta de seguridad, porque ahora tu energía está alineada con la acción coherente. Puede tratarse de solicitar una mejora laboral, reorganizar tus finanzas o iniciar un plan personal que antes parecía arriesgado, pero la diferencia es que ya no actúas desde la reacción a un conflicto, sino desde la conciencia clara de tu valor y tus capacidades. Y quiero que te quedes con algo muy concreto antes de cerrar este ciclo, porque es la esencia de todo lo vivido en esta lectura, ya que te probaron demasiado, intentaron medir tu paciencia y tu resistencia, pero al final tu decisión fue el punto de inflexión que cambió el equilibrio completo. Hoy recuperas poder, claridad y respeto, y esa combinación te abre un camino más sólido. Así que mantén tu firmeza, confía en tu criterio y recuerda que aquí estaré acompañándote. Suscríbete si quieres seguir profundizando en tu proceso, y nos vemos en tu próxima lectura.